¿Solo se escucha claro? Comienza, por favor, ya estamos en línea. Buenas tardes. En breves momentos iniciamos con la ponencia. Yasmín, ¿tú me avisas? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carolina Palomino Velázquez, miembro del Café Jurídico Derecho y Sociedad CAJDER. Y en esta oportunidad presentamos ante ustedes una edición más de los diálogos jurídicos. El día de hoy nos honra con su presencia el doctor Luis Enrique Ames, quien es abogado, adjudicador, árbitro del RNA, OTSE y de diversas cámaras de comercio a nivel nacional, ex secretario técnico de Arbitra Perú, ex coordinador en el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, ex integrante del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, cursos de especialización en arbitraje, contrataciones del Estado, Junta de Resolución de Disputas, Derecho Administrativo y Construcción por las Universidades Austral Argentina, San Marcos, Pacífico, ESAM y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, asociado de la Asociación Latinoamericana del Derecho de la Construcción. Bien, en esta oportunidad disertará sobre en esta ocasión disertarán sobre las implementaciones de las juntas de resolución de disputas. Cabe recalcar que los participantes pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios de esta transmisión. Posteriormente, al final de la ponencia, estas serán absueltas por el ponente. Sin más preámbulo, doy pase al doctor Luis Enrique Ames. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal, Carolina? Gracias por la presentación. ¿Me escuchan? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Bueno, agradecer la invitación de diálogos, del programa Diálogos Jurídicos. Bueno, el día de hoy voy a conversar un poquito sobre lo que se entiende o se conoce como la Junta de Resolución de Disputas. El antecedente, por la coyuntura que tenemos aquí en el COVID, es que la idea de implementar una Junta de Resolución de Disputas es buscar que una obra, y vale hacer la precisión que solo según la normativa en el decreto legislativo 1341, el reglamento, que son las normas vigentes vinculadas a contrataciones del Estado, la Junta de Resolución de Disputas solo se puede implementar en obras. En esa línea es que el Estado, a través de, por ejemplo, la directiva del OCE, la 012-2019-OCE, el decreto supremo 250-2020, ha venido implementando o busca que se implemente de manera adecuada estas juntas de resolución de disputas. Pero ahora, ¿qué es una junta de resolución de disputas? Bueno, en esencia, una junta de resolución de disputas busca resolver las
controversias que se pueden generar, como ya les venía contando, en la ejecución de una obra. Pero la gran diferencia, si hacemos el símil con el arbitraje, es que en la Junta, al momento que se implementa, y como está desarrollada aquí en Perú, es una Junta permanente. ¿Qué significa permanente? O sea, el día de hoy, por ejemplo, Carolina representa una entidad, tiene una necesidad, un gobierno regional, y la necesidad es construir un hospital, ¿no? Entonces viene un contratista. El contratista, luego de un proceso de selección, obviamente, un concurso, se le adjudica que este contratista va a ejecutar este hospital. Y en el camino pueden surgir muchas controversias. Controversias como que otórgame un adicional, otórgame una ampliación de plazo, la obra se paraliza, no se paraliza, se suspende, entonces no estoy de acuerdo con el calendario de obras. Esas controversias, al día de hoy, si es que no se implementa una junta de resolución de disputas, tendrían que ir a un arbitraje. Y el ir a un arbitraje significa que la obra va a quedar paralizada hasta que el tribunal arbitral resuelva la controversia. Yo me dedico al tema del arbitraje hace algunos años, soy árbitro de algunas instituciones arbitrales, pero generalmente las obras no, al momento de surgir una controversia y se van a un arbitraje, bueno, tienen que paralizarse en la medida que se resuelva la controversia. Lo que busca la JRD es continuar con la ejecución de la obra. O sea, si surgió una controversia, ok, esta controversia se resolverá a través de la Junta de Resolución de Disputas y la obra continúa y se ejecuta. Ahora, en el camino yo podría decir que quiero ir, digamos, solucionando de a pocos estas controversias. Entonces, la JRD, que está integrada generalmente, de acuerdo a ley también, por ingenieros, arquitectos, sí o sí presidida por un ingeniero, por un arquitecto, los abogados, los que somos abogados, podemos formar parte o ser parte de la Junta de Resolución como adjudicadores, siempre y cuando seamos designados de parte o por la institución que regule la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, entre otras cosas, tener experiencia en ejecución contractual en obras. Si yo como abogado logro acreditar esto, ya sea con un curso, ya sea con mi experiencia laboral, puedo ser parte de una Junta de Resolución de Disputas. Vale hacer otra precisión, es que la Junta de Resolución de Disputas es institucional, o sea, solo las instituciones son las idóneas para tener a cargo una Junta de Resolución de Disputas. Y volviendo a mi ejemplo, en el hospital que se está ejecutando, las partes, de acuerdo a ley, de 0 al día de hoy, de 0 soles hasta 20 millones de soles, de manera facultativa, pueden incluir una Junta de Resolución de Disputas en su contrato, en la ejecución de su contrato de obra. Mayores a 20 millones de soles, es obligatorio implementar una Junta de Resolución de Disputas. Hago esta precisión porque actualmente, bueno, entre mis diversas actividades, estoy administrando un contrato de ejecución de una obra. Y este contrato es un contrato en montos, digamos, altos. Y de acuerdo a ley, la idea sería que se implemente de manera obligatoria la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, las partes no pactaron la Junta de Resolución de Disputas, pese a que el decreto legislativo 1444 y su reglamento señalan de manera expresa que deben someterse a una Junta de Resolución de Disputas. Lo cual es contradictorio y antagónico porque la idea de implementar una Junta de Resolución de Disputas es, si al día de hoy, en ese contrato que vengo administrando, surgiera una controversia, al no haber pactado las partes una JRD, van a tener que ir a un arbitraje. O sea, si hay un pedido de ampliación de plazo, ¿no? Paralicemos la obra, ¿no? Hay dos opciones, se suspende o se pide una ampliación de plazo. Entonces,
si es que yo pido una ampliación de plazo y la entidad me rechaza el pedido de ampliación de plazo, una ampliación de plazo en buena cuenta no es si yo tengo 600 días para ejecutar, en el ejemplo, ese hospital, pido 20 por un tema de lluvias, por ejemplo. Yo no voy a poder cumplir con en el plazo de los 600 días, necesito 30 días adicionales. Ah, perfecto. Si te otorgan la ampliación de plazo, no hay problema. Si no te otorgan, surge la controversia. Y al surgir la controversia, yo tengo el derecho, como parte afectada, en mi contrato, donde pese a que la ley señala que debo ir a una junta de resolución de disputas, pero las partes no pactaron ir a una junta de resolución de disputas, tendría que ir a un arbitraje. ¿Eso qué implica? Que esa obra de X cantidad de dinero que busca tener un hospital de manera pronta por la necesidad que existe al día de hoy, no se va a poder cumplir, porque vale hacer otra precisión. A ver, por el objeto de la contratación, o sea, los gobiernos regionales, las entidades públicas, buscan satisfacer una necesidad. Esa necesidad que se busca satisfacer no busca ir a un arbitraje a una junta, o a una junta de resolución de disputas. Lo que busca es, si yo contrato una carretera, quiero tener la carretera en el plazo determinado en el contrato para tener la carretera. Si yo quiero tener un colegio, voy a tener el colegio, o debería tener el colegio en el plazo determinado. Obviamente, previo pago, ¿no? Prestación contra prestación. Ahora, si es que yo tengo la necesidad de un hospital en 600 días y surge una controversia, al surgir la controversia, hay dos opciones. Esas dos opciones están reguladas en ley, y es que, por un lado, es que la entidad diga, paralicemos la obra en la medida que el arbitraje se resuelva. ¿Ya? Otra es, continuemos con la ejecución de la obra y que el arbitraje siga su trámite de manera normal. Eso lo determina las entidades públicas. Por más que el contratista quiera ejecutar, pese a que existe un arbitraje, lo determina una entidad pública. Ahora, eso siempre y cuando no hayan pactado una junta de resolución de disputas, porque generalmente las entidades dicen paralicemos la obra. Por el otro escenario es, surge la controversia en mi contrato de 300 millones de soles, de acuerdo a ley, yo tengo la obligación de haber pactado la Junta de Resolución de Disputas, surgió la controversia, y al surgir la controversia, las partes simplemente dicen, bueno, Junta de Resolución de Disputas, pronúnciate sobre esta situación, sobre esta controversia. Si es que la Junta de Resolución de Disputas, ¿qué es lo que resuelve o qué emite? Decisiones. Esas decisiones son vinculantes para las partes. O sea, no es que la Junta de Resolución de Disputas va a emitir una decisión y las partes, no, yo no le quiero hacer caso, no, yo me voy a un arbitraje, me voy al Poder Judicial, presento mi acción de amparo al Tribunal Constitucional. No. Lo que resuelva la Junta de Resolución de Disputas, materializado en lo que se denomina las decisiones, es de obligatorio cumplimiento para las partes. Ahora, ¿qué pasa si una de las partes no está de acuerdo? Si una de las partes no está de acuerdo, tiene 7 días para oponerse a la decisión. Ahora, eso no significa que va a dejar o que no va a cumplir con lo señalado en la decisión por la Junta de Resolución de Disputas. Simplemente va a expresar de manera clara, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que ha decidido la Junta de Resolución de Disputas. Pese a ello, en mi ejemplo, recuerdan el ejemplo de la ampliación de plazo, si la Junta de Resolución de Disputas determina, nuevamente otro ejemplo, que por un tema de lluvias ameritaría otorgar una ampliación de plazo, si fuera la entidad la que rechazó y fuera el contratista quien inició el pedido ante la Junta de Resolución de Disputas, y la Junta de Resolución de Disputas, en mi ejemplo, le otorgara la ampliación de plazo al contratista, entonces la entidad tendría que cumplir con otorgar la ampliación de plazo. Fuera de eso, si la entidad no estuviera de acuerdo con otorgar la ampliación de plazo, tiene 7 días para decirle a la Junta, por si acaso, pese a que le estoy otorgando la ampliación de plazo,
yo no estoy de acuerdo con otorgar esa ampliación de plazo. Y me reservo el derecho, una vez liquidado el contrato, porque la ejecución de la obra va a continuar, una vez liquidado el contrato, me reservo el derecho a iniciar un arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que en la ejecución de la obra pueden surgir una o más controversias. Y esas controversias van a ser resueltas única y exclusivamente por los integrantes de la Junta de Resolución de Disputas, con la salvedad que si alguna de las partes no está de acuerdo con lo que, espero les haya quedado claro hasta aquí, las decisiones que emite la Junta de Resolución de Disputas, tiene 7 días para oponerse y reservarse el derecho de iniciar un arbitraje. Al instante, al día octavo, no. Tiene que ejecutarse toda la obra, cumplir con la ejecución de la obra, tiene que haber una entrega de la obra, y una vez que se entrega la obra, la parte que se opuso tiene 30 días para iniciar un arbitraje. Entonces, con esto se busca que la obra, en mi ejemplo, o mis ejemplos, la carretera, el colegio, el hospital, puedan terminarse en el plazo pactado, eventualmente si hubieron algunas ampliaciones de plazo, teniendo en consideración las ampliaciones de plazo, y luego, si es que la parte alguna de las partes no estuviera de acuerdo con las decisiones que ha emitido la Junta de Resolución de Disputas, entonces podría eventualmente ir a un arbitraje siempre y cuando haya expresado su oposición dentro de los 7 días de emitida la decisión por la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, hasta aquí, la idea es que como Junta, lo que busca el Estado, el gobierno, al implementar la Junta de Resolución de Disputas, vale hacer la precisión que esto está regulado desde el 31 de enero, perdón, del 2019. O sea, todos los contratos del 31 de enero del 2019 en adelante tendrían que cumplir con esta precisión o con esta obligación de señalar un centro, ¿no?, que implemente la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, el tema de centros es que, por ejemplo, el OCE ha emitido la directiva 012-2019-OCE. En esta directiva se señala ciertos requisitos que debería de contar un centro que promueva la Junta de Resolución de Disputas. Se pide, por ejemplo, que el centro tenga experiencia en arbitraje. O sea, si yo el día de hoy decido implementar un centro de Junta de Resolución de Disputas y no tengo una experiencia previa, para el OCE no voy a hacer un centro oficial o un centro que al día de hoy cumpla con la directiva la 012-2019. Generalmente hay centros de arbitraje que están evolucionando, por así decirlo, o están brindando un servicio adicional, que es el servicio de Junta de Resolución de Disputas. Este servicio, bueno, siempre que cumplan con la normativa, con esta directiva, no hay ningún inconveniente en que se implemente. Ahora, las cámaras de comercio a nivel nacional están implementando el tema de Junta de Resolución de Disputas. He tenido la oportunidad de acompañar, asesorar a algunas cámaras de comercio en la implementación de juntas de resolución de disputas. La idea de esto es que no es que la Junta de Resolución de Disputas va a ir en contra del arbitraje, no es que viene para competir con el arbitraje, sino es un mecanismo, así como al día de hoy existe la conciliación como medio alternativo de solución de conflictos, luego vino el arbitraje, y ahora está el tema de Junta de Resolución de Disputas. O sea, son medios, mecanismos alternativos de solución de controversias que se implementan en el tema de contrataciones del Estado. Hay distintos mecanismos alternativos de solución de controversias en el mundo, y aquí en Perú, en contrataciones del Estado, se implementa, vale hacer otra precisión ahí, no de manera, algunos de manera facultativa, otros de manera obligatoria. Entonces, sí o sí, el tema de la Junta de Resolución de Disputas ha venido para quedarse, creo yo, y busca que las obras en el tiempo
se ejecuten en el plazo determinado y no se paralicen en la medida que se resuelvan las controversias. Ahora, si yo quiero ser adjudicador, o sea, quienes integran una junta de resolución de disputas tienen la denominación de adjudicadores. Entonces, bueno, lo primero que tendrían que hacer es llevar un curso de junta de resolución de disputas, acreditar experiencia, como les decía, en ejecución contractual, en obras, por ahí tener experiencia, si soy ingeniero o arquitecto, puedo presidir una junta de resolución de disputas, siempre y cuando acredite experiencia también en contrataciones del Estado. ¿Y cómo acredito experiencia? Bueno, con una capacitación. En esencia, no hay mayor detalle en ese sentido. Sí o sí, por ejemplo, si el contrato no ha pactado o no ha precisado de manera específica cuántos adjudicadores van a componer esta junta, el decreto legislativo 1444 y su reglamento señala de manera expresa también, no hay interpretación en ese sentido, que de cero, ahora es de cero, por esta directiva 250, de 0 hasta 40 millones va a ser compuesta por un adjudicador único. O sea, un adjudicador, un ingeniero, que tendría que ser o un ingeniero o un arquitecto, no porque yo lo diga, sino porque la ley así lo señala, que cumpla con las características mencionadas hace un momento y que sea designado o por las partes o por el centro que esté a cargo de designar al adjudicador en el caso de que estoy citando. Si son mayores a 40 millones, sí, tendría que ser compuesta por 3 adjudicadores. Ahora, esos 3 adjudicadores, como les decía, los adjudicadores de parte pueden ser abogados, sí, claro que pueden ser abogados, también, sí, tienen especialización en ejecución contractual o en derecho a la construcción, o experiencia en ejecución de obras, podrían ser designados como adjudicadores de parte, y también son designados por las partes o eventualmente por el centro. ¿Por qué hago esta precisión? Porque podría ser que las partes pacten un contrato de 5 millones, de 10 millones, de 20 millones, que esté compuesta por un colegiado de adjudicadores, sin mayor problema. Pero esto tiene que ser de manera expresa. Si yo estoy en el área de contratos de alguna entidad, si yo me dedico al tema de ejecución de obras, soy un contratista, debo tener en consideración esta salvedad. O sea, tienes la oportunidad de incluir en tu contrato, en la cláusula de solución de controversias, una solución para que tu obra se termine, para que la obra concluya hasta el final y pueda ser pagada sin la necesidad de que tengas que ir a un arbitraje, ¿no? Y no digo que el arbitraje sea malo, pero en muchos casos un arbitraje paraliza la obra. Entonces, en ese escenario y en ese contexto, se ha implementado este Decreto Supremo 250-2020, y este Decreto Supremo, si bien es cierto, de acuerdo a ley, era obligatorio de ir era facultativo, perdón, ir a una JRD de 5 a 20 millones, al día de hoy yo puedo ir a una JRD en obras, en un contrato de 1 millón de soles, y pese a que esté iniciado el contrato, pese a que al día de hoy hay muchos contratos que ya están iniciados, ya están ejecutándose, las partes podrían pactar, a través de una adenda, obviamente, el implementar una junta de resolución de disputas. Entonces, con esto, les digo que hay una oportunidad, hay una necesidad también de que las instituciones públicas, gobiernos locales, gobiernos regionales, implementen esta junta de resolución de disputas, teniendo en consideración los beneficios que tienen, y por otro lado, también hay una necesidad de adjudicadores, hay una necesidad de que los centros, cámaras de comercio, implementen estas juntas de resolución de disputas, porque generalmente el hecho que no se brinde un servicio trae como consecuencia que se incluyan a instituciones que no necesariamente tengan la experiencia necesaria. Entonces, por esa situación, invito a todas las instituciones, centros de arbitraje, cámaras de comercio,
que puedan tener en consideración brindar un servicio adicional, que es el de las juntas de resolución de disputas. Entonces, eso sería todo de mi presentación por mi parte, y no sé si tienen algunas preguntas. Bien, habiendo concluido con la ponencia, pasaremos a la ronda de preguntas. Nori Guamaní de la Cruz pregunta, ¿a quiénes podemos considerar como adjudicadores? Lo escuchamos, doctor. Sí, como les venía comentando, agradezco la pregunta. ¿Quiénes pueden ser considerados adjudicadores? Bueno, quienes tengan la experiencia en el campo de ejecución de obras, y si hablamos de contrataciones del Estado, de obras en contrataciones del Estado. El ser parte de una nómina de los centros que van o vienen implementando las juntas de resolución de disputas, ¿no? Siempre es bueno revisar el CV, revisar la experiencia, ¿no? Si realmente, ahí tengo algunos amigos que dicen, realmente has pisado obra o has estado en obra, porque ser un adjudicador no es, no es que yo voy a estar solo en mi oficina viendo qué pasa con la obra. En algún momento yo voy a tener que ir a obra, yo voy a tener que estar donde se implementa o ejecuta la obra para ver en el momento exacto cuál es la razón o qué motivó la controversia. Obviamente, no solo es la experiencia, sino también es el hecho de tener capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, el centro el CARC de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha venido promoviendo el tema de la Junta de Resolución de Disputas. Está formando distintos adjudicadores. Bueno, tuve la oportunidad de ser parte de la primera promoción, y es un curso bastante completo, con especialistas de lujo, nacionales e internacionales, y esa formación es importante. Sumado a ello, obviamente, tener el tema de la experiencia en derecho de la construcción, que eventualmente la puedes tener estando en obra, administrando uno que otro contrato, o contrato de obra, o capacitándote también en otro curso de especialización que se denomina Derecho de la Construcción. Entonces, si logramos tener esa combinación de especialidades, que no las digo yo, sino es lo que señala la propia ley de contrataciones y reglamento vigente al día de hoy, es tener experiencia y tener capacitaciones para ser un adjudicador. Gracias, doctor. Bueno, no habiendo más preguntas, a nombre del Café Jurídico, Derecho y Sociedad, se le agradece al doctor Luis Enrique Ames por su extraordinaria disertación y su gentileza por habernos acompañado en esta tarde. Nos gustaría que en este momento nos pudiera brindar algunas palabras finales, doctor. Sí, solo a mi agradecimiento en realidad a cada uno de ustedes por la invitación, al grupo que tienen, y bueno, cuenten siempre con mi apoyo en la medida que consideren. Un abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, doctor, y esperamos contar con su presencia en futuros eventos académicos. Asimismo, agradecemos a los participantes y los invitamos a seguir de cerca en nuestras actividades que se transmiten por nuestro fanpage y demás plataformas virtuales. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, doctor.